Buenas. En el anterior video vimos entonces la validación del email con esta función que lo que hace es un llamado a la base de datos buscando por el email que nosotros le enviamos acá como parámetro en el cuerpo de la petición. Ahora es el momento de validar los campos requeridos. Recordemos, estos campos, estos cuatro campos que tengo acá marcados, son los campos que se van a enviar desde Postman y posteriormente pues desde React. Entonces, estos campos deben de ser validados por el API. ¿Cómo hacemos eso? Para eso utilizamos Express Validator, esto que está acá arriba. Eh, Esa validación se debe de ejecutar antes de que la petición entre a la función. Para que eso se dé, entonces post después de la definición de la ruta y antes de la definición de la función, admite unos middlewords. Esos middlewords lo que garantizan es que se van a ejecutar antes de que entre la función. ¿Sí? ¿Por qué antes? Porque nosotros tenemos que validar previamente de que los campos que estamos enviando sí sean correctos, sí sean los que yo definí para mi API, para que no ingresen datos corruptos en la aplicación. Eso es una buena práctica que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a utilizar Express Validator a través de el middleware de check y vamos a inyectar aquí todas las validaciones previas a la ejecución de la función. ¿Cuáles son esas validaciones? En este momento solamente vamos a validar los campos requeridos. Posteriormente haremos otras validaciones. Para ello, entonces, defino un corchete y dentro de este corchete adiciono todos los middlewares que yo voy a definir para este método. Recordemos, los middleware se ejecutan antes de que la función ejecute, bueno, antes de que la solicitud ejecute la función que está definida para esta ruta. Entonces, ¿cómo yo valido pues los campos requeridos? Entonces, utilizo check y este recibe dos parámetros. El primero es el campo definido en el cuerpo de la petición que yo quiero validar. ¿Cuál es el primer campo que yo voy a validar? Nombre. Entonces, nombre. Este campo tiene que ser igual al que yo definí acá, ¿sí? A los campos que yo definí acá en el JSON. Si no son iguales, pues él no va a encontrar ninguna coincidencia y pues la petición, pues la validación no va a tener ningún resultado. Entonces, nombre es el primero. Y para yo indicarle de que valide de que ese campo es requerido, entonces tengo que definirle primeramente un mensaje de error, así como yo lo definí acá o lo definí acá. Entonces, nombre hace referencia al campo definido en el body. El segundo parámetro es el mensaje de error. Entonces aquí voy a colocar eh, required.nombre, nombre requerido. O bueno, coloquemos otro. Invalid.nombre. Y para validar de que ese campo se envíe, entonces utilizo not.isEnd. Entonces aquí le digo que el nombre no debe ser vacío y que si es vacío, entonces devuelva este mensaje. Hacemos lo mismo con los demás campos. Entonces, el siguiente campo, voy a dejar de último el, bueno, hagamos de uno, el email, invalid email. Para validar de que me envíen un email válido, entonces no utilizo este de empty, sino que simplemente utilizo isEmail. El siguiente es error. Este tiene un aspecto importante y es que para rol nosotros definimos que solamente puede admitir estos dos campos, admin y observador. ¿Cómo yo le digo acá eso con Express Validator?
Primero, pues coloco el nombre del campo, coloco el mensaje invalid role y por acá yo le digo lo siguiente. Le digo de que este campo solamente va a permitir los campos que yo haya definido en esta colección. ¿Cuáles son los campos? Admin y observador. De esta forma, is in, que estén en estos que yo definí acá. Con eso, el usuario, el cliente que llame este servicio, no podrá colocar en el campo role un valor distinto a los definidos acá. Y con eso pues cumplo con lo que me dice acá. Esta validación acá de este numerado funciona igual al unique. Si yo no coloco esta validación acá y la dejo así, eh, y cuando yo ingrese acá un valor distinto a los definidos de admin y observador, entonces se va a venir por acá, me va a mostrar un error 500. Entonces, eso no le dice nada al cliente. La idea es que nosotros definamos pues todo lo más posible que podamos las distintas validaciones que tiene nuestra API. Entonces, la idea es que quede plasmado acá en las validaciones, que se haga pues desde el principio. El último campo pues es igual al del nombre, porque es la contraseña. Es un texto plano, pues entonces se coloca igual. Entonces aquí es contraseña, invalid, contraseña, y por acá, acá le decimos de que no puede ser vacío. Y listo. Con eso terminamos las validaciones de los campos requeridos. Recordemos pues todo lo que hemos hecho hasta el momento. Primero pues validamos los campos requeridos. Después pues declaramos la función como asíncrona, pues porque vamos a utilizar peticiones asíncronas. Los llamados a las bases de datos son asíncronos. Validamos de que el email no exista para otro usuario, definimos las variables, guardamos la información. Bueno, además de eso, me hace falta validar estos campos. Tengo que definirlos acá arriba, pero además de eso, tengo también que definirlos acá en el cuerpo de la petición. Entonces, para ello, lo puedo hacer aquí arribita de la validación del email. Entonces, aquí vamos a colocar validación email y por aquí vamos a colocar validación campos requeridos. ¿Cómo hacemos ahora la validación para que nos muestre pues el mensajito ese con los campos requeridos? Entonces, utilizamos la segunda función, validation result de express validator. Entonces aquí creamos una nueva constante, errors, validation result, y le pasamos el request. Internamente, validation result se encarga de buscar en el body cada uno de los campos que nosotros hemos definido acá y va a hacer las distintas validaciones que nosotros le hayamos definido para cada campo que nosotros escribimos acá. Cada campo pues que nosotros definimos una validación en particular para ello. Eso es lo que hace esta función. Entonces, ¿cómo validamos pues de que no siga la ejecución del método si ocurrió un error? Entonces decimos con un if si errors no es empty, colocamos aquí la negación, si no es empty, entonces nosotros cortamos la ejecución del método y retornamos status 400.json y aquí definimos mensaje errors.array. En errors.array vienen los distintos mensajes dependiendo de las validaciones que no pasaron en la ejecución de pues, los distintos check o campos requeridos que nosotros hayamos definido acá. Entonces acá los retornamos de esta forma.
control S para guardar. Y de esta forma pues ya terminamos con las validaciones requeridas para crear un usuario común y corriente. Vamos a ver un poco qué fue lo que hicimos. Ahora sí. Entonces aquí voy a bajar aquí el tamaño de la fuente y vamos a ver. Entonces, campos requeridos acá. No es vacío, que sea email, que permita solamente estos dos valores y que no sea vacía la contraseña. Luego de eso, entonces, acá con validation result, que lo importamos de Express Validator, validamos, bueno, obtenemos los errores. Si todos los campos están correctos, pues este arreglo es vacío, entonces no va a entrar aquí. Si tiene errores, pues entonces va a retornar los errores que me los devuelve en un array, en un JSON con un atributo llamado mensaje, con un código 400. Luego validamos el email. Si existe un usuario en la base de datos, FIN1, hacemos una consulta por el email y le pasamos el email que nos envían en la petición. Si existe, si esta constante tiene algún valor definido, es porque existe un email en la base de datos. Entonces, cortamos la ejecución del método y devolvemos un mensaje en formato JSON diciendo pues que el email existe. Luego creamos una función, bueno, una variable usuario que creamos a la cual pues le asignamos una instancia de usuario y le asignamos después a la variable usuario, le asignamos pues las propiedades definidas en la estructura de usuario. Nombre, email, rol, contraseña, fecha de creación y fecha de actualización. Estos dos campos son transaccionales y por último lo que hacemos es enviar la solicitud para guardar. Obtenemos la respuesta y se la enviamos al cliente informando pues de que el método se ejecutó correctamente. Recordemos otra cosa, es una función asíncrona. ¿Por qué? Porque va a ser dos llamados a la base de datos. Va a ser llamados a la base de datos. Y todos los llamados a la base de datos pues son llamados asíncronos. Y para que la ejecución del método se haga como en una función síncrona, como en un método síncrono, entonces para eso adicionamos await. Entonces, de esa forma terminamos ya con la creación del método de crear usuario. En el próximo video, entonces, vamos a ver cómo ya hacemos el llamado a esta API, pero primeramente construimos pues toda la lógica para que la aplicación sea levantada en un servidor de Express.